de Renovación Nacional. Estamos junto a Javier Macaya de la UDI, al senador Álvaro Elizalde del Partido Socialista y a Camila Vallejo del Partido Comunista. Camila, sabemos que tienes poco tiempo y es por eso entonces que vamos a comenzar también contigo. Bueno, yo creo que para todos es de perogrullo decir que lamentamos profundamente esta situación. Pero quisiera también preguntarte ¿cómo fue para ti las primeras horas donde hubo estas versiones tan distintas de Carabineros y también estos audios que nosotros teníamos en la nota? Estos audios donde el mismo involucrado, el mismo imputado, llama distintas veces a la Fiscalía para contar y cambiar su versión de los hechos. Camila, buenos días. Sí, buenos días, Montserrat, buenos días, Julio César, y a los diputados panelistas también. Bueno, es lamentable porque una vez más somos testigos de hechos de violencia extrema y pareciera ser además premeditada y llevada a cabo por una institución que además tiene ya un extenso prontuario de violaciones a los derechos humanos que han sido registrados en más de 5 informes nacionales e internacionales. Y lamentablemente las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos van a llevar toda su vida las marcas de la violencia policial que han sufrido por parte de Carabineros de Chile. Y esto es un caso más. Incluso la UNICEF ha llamado y ha exigido al gobierno y a sus policías el resguardo de los menores de edad en las manifestaciones, porque lamentablemente son las principales víctimas de este tipo de agresión policial. Las violaciones a los derechos humanos son particularmente complicadas porque se ejercen por parte del Estado contra las personas. Son delitos que son finalmente de lesa humanidad. Y nosotros, claro, yo lo conocí, el primer registro que vi no era tan explícito cuando vimos las imágenes de este joven que estaba ya en el río Mapocho y que lo estaban rescatando, pero inmediatamente empezaron a llegar las otras imágenes cuando por redes y las primeras señales que conocimos era que no había que adelantarse. Bueno, las imágenes que empezaron a salir con posterioridad confirmaron lo que los testigos que estaban presentes señalaban, que había sido arrojado, que había sido empujado, y lamentablemente hoy día, después de que el gobierno a través del ministro del Interior le baja un poco el perfil al actuar lamentablemente de Carabineros. No se querella como lo hemos visto en otro caso. Nosotros vimos que el gobierno el año pasado se querelló porque una persona lanzó una moto de Carabineros contra el río Mapocho, pero cuando se trata de una persona que es arrojada por Carabineros no se ha querellado, y esto demuestra lamentablemente un tratamiento desigual, un doble estándar por parte del gobierno al tratar estas materias. Y hoy día además nos enteramos, producto de la investigación que inició Fiscalía, que esto implica más otro posible delito, que no es solamente el de homicidio frustrado, sino que el de la negación de la ayuda, de la asistencia, incluso el posible encubrimiento o malversación, o falsificación de un instrumento público. Entonces esto es sumamente grave y no es primera vez que pasa. Esto ya ha sido generalizado, reiterado. Esto demuestra que el actuar de las policías, amparada por la autoridad política máxima, en este caso el Ministerio del Interior y el propio gobierno, está en una situación de total desprestigio y que requiere una intervención civil inmediata. Ya no basta con la reestructuración o la reforma de Carabineros a mediano plazo. Se requiere una intervención civil, se requiere que no se siga aumentando los recursos. Imagínate, Montserrat, Julio César, que anunciaron una bonificación, un aumento de salario a más como 16.000 funcionarios, cuando ni siquiera al personal de la salud se le han hecho bonificaciones por todo el trabajo que han hecho. Se sigue aumentando los recursos. Hoy día la ley de presupuesto viene con un recorte en educación brutal, en todo lo que es educación pública, en capacitación docente, en formación docente, en salud educativa. O sea, el gobierno está recortando presupuesto en educación, no entrega reconocimiento a salud y por el otro lado aumenta como una especie de premio los recursos a los funcionarios de las policías. Entonces esto no solamente, hechos que han sido generalizados en nuestro país, reiterados, de violación a los derechos humanos, no solamente deshonra a Carabineros y a la institución, sino que deshonra al país. Y estamos ante la mirada del mundo, preocupados porque en Chile, lamentablemente, se siguen violando los derechos humanos y se están pasando por encima los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso es sumamente grave y por eso como oposición hemos decidido actuar y ejercer nuestras mayorías para enfrentar esta situación. Javier Macaya, ¿qué piensa de lo que...? A ver, quiero citarle una cosa que dijo el diputado Alessandri.
Y él señala que lo que ocurrió el viernes era una persecución entre un policía y alguien que había faltado a la ley. Si usted arranca, agrega Jorge Alessandri, tiene que medir las consecuencias. Lo que veo es que el joven, para evadir al carabinero, se acerca a la baranda, tropieza y cae. Aquí, cada cual ve lo que quiere ver. ¿Monse? Sí. ¿Se escucha? Sí, Javier, porque yo no veo lo mismo que ve Jorge Alessandri. Entonces quiero preguntarle su opinión, porque yo creo que ahí hay un tema también país súper complejo, que aquí quizás Jorge Alessandri, usted comparte su visión, ¿o no? Su visión, lo pregunto, de manera metafórica y de manera real, su interpretación del video en realidad. A favor de esta situación que ha sido bastante como bien comentada en redes sociales, a lo mejor probablemente con sus propios sesgos termina generando una interpretación de Javier, disculpa que te interrumpa, pero se escucha súper mal. Mientras tratamos de arreglar tu audio, vamos a hacerle la misma pregunta al diputado Pardo. Yo no sé si la escuchó, diputado Pardo. Dale, no sé. Sí, Monserrat, te escuché perfectamente. Aquí cada cual ve lo que quiere ver. ¿Usted comparte lo que dijo el diputado Alessandri? Mire, yo creo que en estos casos, Monserrat, lo más importante es que en vez de echarle más leña a la hoguera, dejemos que la justicia haga su trabajo, no anticipemos juicios. A mí me parece muy lamentable que haya muerto, por ejemplo, un joven trabajador en la Araucanía y no haya la misma cobertura y la misma preocupación que respecto a este muchacho, que lo que le pasó sin duda es preocupante, es lamentable, pero yo veo un video muy confuso. He visto varios videos. Creo que lo razonable es esperar a que la justicia emita un veredicto. Y mientras tanto, mientras tengamos en Chile todas las garantías procesales y tengamos una justicia independiente, no debiéramos ser nosotros los que hagamos el análisis técnico de algo que sin duda es a lo menos confuso. Yo no creo en todo caso que el carabinero haya intencionadamente lanzado por la baranda a joven. Más bien me parece un incidente, reitero, muy confuso, en que en todo caso no comparto tampoco las apreciaciones de quienes hablaron antes respecto de las manifestaciones pacíficas, porque tampoco era pacífica la actitud y lo que hemos visto además continuamente en la Plaza Baquedano. Yo creo que acá lo que procede es que la justicia haga su investigación y nosotros nos atendamos a lo que la justicia determine. Hagamos de analista o perito forense respecto a algo que es extremadamente difícil de evaluar a través de los videos que hemos visto. Álvaro, bueno, confuso dice Luis, accidente confuso. ¿Para usted es tan confuso como lo ve él? A ver, lo primero, en esto no es admisible doble estándar y por tanto nosotros condenamos con mucha energía el homicidio de Pedro Cabrera en la Araucanía y creemos que tiene que ser investigado y los responsables tienen que ser sancionados. Con la misma fuerza creemos que la situación acontecía en cercanías de Plaza Italia o Plaza de la Dignidad es gravísima y tiene que ser esclarecida. Afortunadamente hay una fiscal que está a cargo de la investigación, que es una fiscal muy seria, la fiscal Chong, y bueno, el juez de garantía ha adoptado las medidas para iniciar esta investigación. ¿Qué es lo relevante aquí? Es que efectivamente no se trata lamentablemente de un hecho aislado, porque todos los informes de los organismos internacionales en el contexto del estallido del 18 de octubre indicaban que en Chile había habido violación a los derechos humanos, que había habido hechos graves en que estaba involucrado lamentablemente la policía y que por tanto se tenían que adoptar todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos siguieran aconteciendo. Pero pasaron 7 meses desde que se inició la pandemia, a mediados de marzo, a lo acontecido la semana pasada, y lamentablemente los protocolos no fueron modernizados y se produjo un hecho lamentable, grave. Más grave es incluso que después Carabineros haya cambiado la versión y que incluso se haya inventado una supuesta detención que no fue tal. Por tanto, aquí lo que corresponde es que la justicia actúe y esclarezca los hechos, por una parte, respecto al caso particular, que es gravísimo y que nosotros condenamos, pero al mismo tiempo que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde. Lo hemos dicho con toda claridad, la permanencia del general director de Carabineros no resiste más. Nosotros ya desde hace meses la venimos solicitando, producto precisamente que no se habían adoptado las medidas necesarias
para garantizar que tengamos una policía que actúe con los grados de profesionalismo que corresponde a una democracia. Y Julio César, esto es especialmente grave porque Carabineros es una institución muy importante para el país, muy importante. Y por tanto aquí se requiere una modernización y una reestructuración que considere distintos aspectos, pero yo al menos menciono dos. En primer lugar, formación muy exigente con enfoque de derechos humanos. Senador Álvaro, por una parte. Pero, y en segundo lugar, que existan mecanismos de control internos y externos que evite que este tipo de situaciones sigan repitiéndose en el futuro. Álvaro, pero usted, ¿qué siente que ocurre acá? Porque acá estamos viendo una situación de dos personas muy jóvenes. Estamos hablando de un adolescente de 16 años, que es la víctima que cae al río, y estamos hablando de un carabinero de 22 años, que también es un joven. Y que arremete de esta forma, de este empellón, este empujón a este otro adolescente. Entonces, estamos hablando de personas chicas, estamos hablando del futuro de nuestra patria. Yo no le quito responsabilidad penal al carabinero, es mayor de edad, tiene 22 años, tiene una función, está entrenado para esto, pero lo que quiero hacer otro punto, que no tiene que ver con solamente el hecho, sino quiero hacer un punto de país, digamos. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que construir para que estas cosas no ocurran en nuestras fuerzas de orden, digamos? ¿Cómo podemos construir algo diferente en medio de esta polarización, en medio de todo lo que estamos viviendo? Porque, claro, una cosa es decir, hay que cambiarlo todo, hay que hacerlo de nuevo, todo, pero a lo mejor mañana hay una protesta, digamos. Entonces, ¿cómo trabajar ahí? ¿Cómo se puede trabajar ahí desde el Parlamento, desde la unidad, digamos? Porque como usted lo dice, Carabineros es importante, no se puede cerrar Carabineros de un día para otro, digamos. Bueno, nosotros hemos manifestado toda nuestra disposición y además hemos realizado propuestas para modernizar la institución y llevar pero adelante las propuestas son la concretas de estos días. Espérese, senador, pero las propuestas concretas de estos días son: si no renuncia Rosas, no vamos a aprobar el presupuesto 2021, o que renuncie Rosas. Pasa por la renuncia de alguien, pasa por un acuerdo nacional, pasa por, no sé, discutir, conversar. Al parecer está a la vista algo que es muy grave, ¿no es cierto? Que después de acontecimientos como los que vimos el viernes, la voluntad de Carabineros no es inmediatamente entregar, ¿no es cierto?, entregar las cámaras y entregar testimonios de lo que pasó, sino que encubrir el hecho, que forma, yo creo, parte de la gravedad de lo que estamos hablando, senador. Pero por eso digo, ¿cuál es el ánimo real, digamos? Porque... Pero mira, Julio César, ¿puedo responder un poco Julio César, es que aquí hay dos temas. Camila, usted después. Cortito. Ya. Sí. Aquí hay dos temas que... Uno tiene que ver con medidas de mediano plazo, que tienen que ver con la modernización de la institución. Y ya lo he señalado, sobre todo el reforzamiento de sus planes de formación y la modernización de sus protocolos conforme a los estándares de derechos humanos que corresponden a toda democracia. Pero por otro lado es necesario poner fin a este tipo de situaciones en que ya no es la primera vez, sino que en reiteradas oportunidades la versión inicial que entrega la institución no corresponde a la realidad. Y eso es especialmente grave. Y ahí existe obviamente una responsabilidad del mando. Por eso nosotros hemos señalado que el general director debe dar un paso al costado para efectos de contar con un mando que efectivamente esté comprometido con el desarrollo de las funciones que le corresponde a Carabineros, pero conforme a los estándares que corresponde a una democracia: respeto estricto al Estado de Derecho, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos, que lamentablemente no ha sido la tónica que ha caracterizado el actuar de la institución en todo este tiempo. Ahora, yo quiero también hacer una salvedad. Son muchos los carabineros honestos, la gran mayoría de la institución. Son honestos, están comprometidos, son responsables, tienen una clara vocación de servicio. Pero es evidente que en lo que se refiere al control del orden público, cuando se producen manifestaciones, los protocolos institucionales no son los debidamente exigentes ni profesionales para garantizar el estándar que corresponde a una democracia. Y eso tiene que ser corregido. Y es evidente que el general director no ha tenido voluntad de avanzar en esta materia, perjudicando al conjunto de la institución, que obviamente realiza una función que es muy necesaria y valorada por la ciudadanía. Y aumenta la brecha, es decir, aleja a Carabineros de la ciudadanía, y eso sin duda que no es positivo para la función que debe cumplir una institución tan relevante. Por eso, a nuestro entender, se debe avanzar en la modernización, la estructuración y al mismo tiempo que asuma un mando comprometido con estos criterios que nos parece que son básicos. Camila.
Sí, en la misma línea, obviamente mientras se genera una reforma profunda a Carabineros hay que intervenir porque las manifestaciones pueden seguir y lo que tenemos que hacer es intervenir los altos mandos, porque aquí hay un tema de control jerárquico. Al final no pasa simplemente por el actuar de un funcionario u otro, sino de este mando, de cómo se despliega Carabineros y cómo hace un tratamiento políticamente distinto entre una manifestación y otra. Esto nos pasó con el 10%, intentaron hacer la misma dicotomía, la violencia en las manifestaciones, cacerolazos, barricadas, pero los camioneros amenazaron con desabastecer al país, pusieron al gobierno de rodillas y no dijeron ni hicieron nada, lo recibieron más bien en la moneda. Con los manifestantes del rechazo salen a resguardar la manifestación, incluso hemos visto manifestantes del rechazo armados disparando y no se ha hecho lo mismo que lo que se hace con las manifestaciones del apruebo o cuando salen los funcionarios TENS a protestar por sus derechos. O sea, el tratamiento es políticamente distinto, es como que si tuviéramos una policía que actuara ideológicamente, diferenciando el tratamiento en las manifestaciones. Entonces esto es grave, incluso cuando se enfrentan a hechos de desórdenes públicos, nada justifica que se violen los derechos humanos y eso es lo que estamos viendo. Entonces se requiere una intervención civil en los altos mandos, la salida del general Rosas, por cierto, y una intervención, y no podemos seguir entregando más recursos a Carabineros mientras no tengamos las garantías que van a actuar conforme a la ley y que van a actuar conforme a los tratados internacionales. Entonces, por eso es tan importante empujar la acusación constitucional, la salida de Rosas y que no haya presupuestos mientras, porque si no vamos a entregarle plata a todos los chilenos a una institución que lo que ha hecho no solamente no combatir adecuadamente los delitos, sino que es generar delitos como institución. Sí. Por eso yo estoy en la línea de lo que dice Álvaro, que es que se requiere una intervención civil urgente a la estructura jerárquica de Carabineros para que haya un control distinto. Así que en eso vamos a estar trabajando, Montserrat. Sí, dime. Perfecto. Lo que pasa es que vamos a hablar de la reestructuración urgente de Carabineros, pero, a ver, Julio César decía una cosa, Luis, y se la reitero. ¿Está capacitado un carabinero de 22 años, egresado hace un año de la Escuela de Carabineros, para tomar una de las funciones, si no la más en este minuto, delicada que tiene Carabineros? Hoy día, con todo lo que ha pasado respecto a los abusos policiales, con todo lo sabemos de la participación de muchos jóvenes que son menores de edad en las manifestaciones del 18 de octubre hasta la fecha, con todos los informes respecto al incumplimiento de Carabineros de protocolos de derechos humanos. ¿Por qué hay un carabinero de 22 años en la calle, egresado hace un año, cuando este es el punto más delicado en este minuto que tiene Carabineros en sus manos? El manejo del orden público. Él pertenece a esta comisaría de orden público, pero es que hasta hace poco se llamaba Fuerzas Especiales. Este joven de 22 años es lo que conocíamos hasta hace meses Fuerza Especial. Realmente acá hay un problema muy grande por parte de Carabineros. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso es justamente parte del problema. Hasta el 18 de octubre, Carabineros tenía 1.200 funcionarios especializados en este tipo de funciones de control del orden público en situaciones de mayor complejidad. Hoy día, de acuerdo al nivel a que ha escalado los atentados en contra del orden público y los niveles de violencia que presentan las distintas manifestaciones, los expertos hablan de que se requiere alrededor de 25.000 funcionarios para hacer frente a esta función. Y eso se ha traducido en que jóvenes como este carabinero, pero también funcionarios de distintas otras especialidades, han tenido que abocarse a reforzar las unidades que se dedican al control del orden público. Entonces, yo creo que para tener una efectiva solución de este problema, también tenemos que poner sobre la balanza lo que es la incitación al desorden, lo que es la forma en que estos manifestantes están actuando. Yo no comparto, y vuelvo a repetirlo, el carácter romántico que le dan a estas manifestaciones por la dignidad. No me parece que sea una manifestación por la dignidad destruir cámaras de vigilancia, destruir bienes públicos, agredir a Carabineros y hacer las cosas que vemos que ocurren frecuentemente en el tipo de manifestaciones en cuyo contexto ocurrió lo que estamos analizando. Entonces, efectivamente, Carabineros hoy día requiere muchos más funcionarios para hacer frente a esta demanda laboral, ¿no es cierto?, que representa. Bueno, ahí se nos queda
Ahí volvió Luis. Una mayor... También de parte nuestra, del mundo político, debiera haber una mayor seriedad. El gobierno en el cual Álvaro fue ministro no destituyó a nadie a propósito de la operación Huracán y de los desfalcos en Carabineros, que eran los más graves episodios que hemos visto en relación a Carabineros. Y hoy día piden descabezar una y otra vez a Carabineros. ¿Qué responde eso? ¿Se escucha, Montserrat? Sí, lo escuchamos. A ver Si lo escuchó Álvaro. Sí, hay una cosa, senador Elizalde, y la dijo José Miguel Insulza hace algunos días. Se mandan solos. Se mandan solos no desde que Piñera es presidente. Se mandan solos durante el gobierno de Michelle Bachelet. Se han mandado solos quizás durante toda esta época de regreso a la democracia. El desfalco en Carabineros, y tal como dice Luis Pardo, no haber en ese minuto destituido al director general de Carabineros, también es una señal que ustedes, toda la clase política, no se ha querido meter con Carabineros. Sí, yo creo que ahí efectivamente hay que asumir un tema de más larga data. Pero con la misma sinceridad, Monse, le quiero decir que el 25 de octubre tenemos un plebiscito. ¿Usted dirá qué tiene que ver? Pues muy simple. La Constitución actual establece que hay lo que se llaman las leyes orgánicas constitucionales, que solo pueden ser modificadas por quórum muy alto, 4/7. ¿En qué se traduce esto? En que si el piñerismo no está de acuerdo, no se puede modificar una coma de una ley. ¿Y cuándo se estableció el contenido de esas leyes? En dictadura. Es decir, en dictadura la Constitución amarró estas veintena de leyes orgánicas constitucionales, entre ellas las que regulan a las Fuerzas Armadas de Carabineros de Chile, y no pueden ser modificadas si no es con el voto de una amplia mayoría. Por tanto, un sector político puede ganar la elección presidencial, puede conquistar una mayoría parlamentaria, es decir, hay una clara voluntad del pueblo de avanzar en un sentido y no puede modificar esas leyes. Y yo creo que el plebiscito no es irrelevante, porque aquí podríamos citar una serie de otros ejemplos de leyes que vienen amarradas desde la dictadura y que no pueden ser modificadas si es que los que fueron partidarios de la dictadura no la apoyan hoy día. Pero la presidenta Bachelet sí podía remover al director general. No. Sí. Entonces, por eso digo que finalmente toda la clase política, la digo, concertación en su momento, la nueva mayoría en otro momento, no quiso meterse ahí. No quiso meterse con Carabineros nunca, más allá de las ataduras constitucionales o lo que usted quiera. El poder político tenía herramientas justamente para fiscalizar, controlar, intervenir de alguna manera o destituir en su momento a un director general de Carabineros cuando habían esos miles de millones de pesos que no se sabía dónde estaban. Si ese es el tema aquí también, quizá esto parte por reconocer entre todos los sectores políticos lo que se ha hecho mal. Por eso yo digo que esto es un tema de larga data, del cual sin duda hay que asumir las responsabilidades correspondientes. Pero no olvidemos que después de destituido el antepasado general director de Carabineros, después de eso, lo que hizo el gobierno del presidente Piñera fue un descabecimiento de tal magnitud que dejó en el alto mando a muchos generales que eran coroneles con muy poca experiencia. ¿Para qué? Para nombrar a su edecán. No olvidemos que el actual director de Carabineros fue edecán del presidente Piñera en su primer gobierno. Y eso significó un descabezamiento de la institución que fue mucho más allá de quienes estaban involucrados en los hechos que se estaban investigando, y que significa que hoy, en el alto mando, tengamos oficiales con poca experiencia y con poca antigüedad, podríamos decir, respecto de las responsabilidades que deben cumplir. Y si a eso uno le agrega un estallido social como el que ha habido, obviamente es muy complicado lo que viene por delante. El senador Arbuelo dijo en una oportunidad que a propósito de todo lo que fue el desmantelamiento del sistema de inteligencia de Carabineros, se encontró con un suboficial que era parte del equipo de inteligencia, que no tenía nada que ver con los hechos que habían generado las investigaciones y que estaba dirigiendo el tránsito. Entonces aquí, lamentablemente, el gobierno adoptó ciertas medidas que significó que el alto mando estuviera conformado por oficiales con poca experiencia y, bueno, estamos viviendo Álvaro, hoy las consecuencias lamentables que se están produciendo. Senador, pero el gobierno toma esas medidas porque la corrupción dentro de Carabineros era brutal.
O sea, tuvo que tomar una medida así, no porque quiso, no porque un día se le ocurrió al presidente salir y descabezar Carabineros. Veníamos con el tema de la operación Huracán, veníamos con el desfalco de Carabineros, donde uno rascaba, salía sangre. O sea, la medida extrema de tener que descabezar, como usted bien dice, a Carabineros de una manera tan brutal, tenía una explicación, digamos. Y tenía una explicación porque también... Pero, antes... ¿puedo hacer una precisión? Sí. ¿Puedo hacer una precisión? Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea en términos genéricos, pero si vamos a lo concreto, estamos hablando de más de 50 generales que en periodos sucesivos fueron pasados a retiro. Y no todos estaban involucrados, por lo menos 35, 40 no tenían nada que ver con estos hechos. ¿Por qué? Porque la idea era poner al edecán del presidente Piñera de general director. 50 y tantos que pasaron a retiro en muy corto plazo. Ninguna institución está en condiciones de poder reemplazar, obviamente, a tantos oficiales con la experiencia que tienen y, bueno, hoy día se están viviendo o pagando las consecuencias. Hay generales que han tenido muy poca antigüedad como coroneles y, por tanto, eso es lo que hemos visto en estos días y en todos estos meses. Yo no tengo antecedentes que se hiciera esto para poner a Rosa. Yo no lo sé. Seguramente si usted lo sabe de primera fuente, si el presidente le confesó eso, alguien le dijo eso, será. Yo eso no lo sé, por eso no puedo acreditarlo. Lo que yo sí sé es que veníamos de una época de distintas situaciones con Carabineros, grandes y pequeñas también. Viáticos, comida, viajes, vacaciones. O sea, sorry, pero acá la situación venía muy mal. Entonces se produce este descabezamiento y yo entiendo y atiendo lo que usted dice, que se sacan muchos generales y entra gente inexperta, entre comillas, ¿no es cierto?, a mandar. El tema que tenemos hoy día, a mi juicio, es una forma de actuar de Carabineros, y aquí quise enganchar a Javier, que es la que a la opinión pública y a la gente no le cuadra, sea del sector que sea, que tiene que ver con el encubrimiento. O sea, lo que pasa en la calle, la verdad es que desde un escritorio, desde el Parlamento, desde aquí de un set de televisión, uno no tiene idea seguramente lo que se vive ahí, la adrenalina que está ahí o la situación que se está viviendo ahí. Pero lo que sí después podemos, de una u otra forma, condenar son los encubrimientos, las mentiras. O sea, aquí Carabineros da una versión oficial de que el joven lo detuvieron y que lo van a dejar a la clínica. O sea, de verdad una versión de los tres chiflados, que además no cuadra por ningún lado, no tiene que ver con lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y además esto se tiene que exponer en un tribunal de justicia donde la institución sigue quedando mal, Javier. Entonces son cosas que corren paralelas. Me gustaría que tú te refirieras a eso. Me preocupa un poco lo que se ha generado en este último tiempo respecto a Carabineros. Yo escuchaba el testimonio de este fotógrafo que ustedes entrevistaron al principio de este panel. Y de alguna manera a mí me calza con el lenguaje que se ocupa contra Carabineros. Yo a él lo escuché hablar de los pacos y uno cuando recorre la ciudad hoy día se encuentra con los letreros y la simbología del ACAB, que todos los carabineros son bastardos, en traducción pacos asesinos. O sea, yo creo que se ha ido generando un ambiente de verdad muy negativo respecto a lo importante además que es la institución de Carabineros de Chile para la defensa de la democracia, para lo que significa el orden público. Para nadie es un misterio que el estallido social vino también de la mano con hechos de violencia muy importantes que generaron hechos lamentables, donde muchas veces no se cumplieron los protocolos policiales. Yo me imagino que lo hemos comentado también en este programa anteriormente, se han cambiado casi 66 veces los protocolos de Carabineros en los últimos años. Que balines de goma o no balines de goma, las situaciones en el fondo que se requieren para... Perdón, entonces vino un intruso acá a la oficina móvil. Perdón. Y hemos efectivamente, Julio César, tenido un ataque constante a Carabineros que para mí es grave, es delicado. Acá uno puede tener sus propias interpretaciones que son muy diferentes. Yo rescato lo que tú dices, que es distinto hacerlo cuando tú estás con la adrenalina de estar en una persecución, en un enfrentamiento, porque son enfrentamientos donde hay en la práctica casi fuego cruzado. A hacerlo hoy día mirando el video desde la tranquilidad de tu casa, opinando por las redes sociales. O sea, yo creo que hoy día hay que dejar que las instituciones funcionnen, que el Ministerio Público haga su trabajo, que los tribunales de justicia investiguen esto, y tengamos la capacidad también con la... Y ojo, a mí me llama muchísimo la atención
atención la cuestión mediática de un caso como este, y no hemos tenido quizás ni una reflexión respecto a lo que ocurrió ayer con el asesinato de un padre de familia en Coyhaique. O sea, que son situaciones y tanto más graves, considerando en las condiciones en las que se dio, que fue, gracias a Dios y bueno, por fortuna, el hecho lamentable del río Mapocho no terminó con la vida de este joven, pero lamentablemente en Coyhaique sí tenemos la pérdida de un padre de familia. Javier, sí, y lamentamos mucho lo que pasó en Coyhaique, y la justicia tiene que actuar con toda la fuerza, y lo que está pasando en la Araucanía y en la provincia de Arauco también, que es gravísimo, ¿no? Además, un padre de familia, una persona que iba a trabajar, una situación muy lamentable. Pero en virtud del tiempo, la pregunta mía era precisamente que uno no puede saber lo que ahí pasaba por la cabeza del carabinero, qué pasaba por la cabeza de este joven. Yo veo que lo lanzan, algunas personas verán que se cae, no sé, podremos tener versiones diferentes, pero lo que no podemos soslayar es el encubrimiento. Ese era mi punto, esa era mi pregunta. Porque una cosa es que la justicia tenga que decidir sobre este acontecimiento, porque la justicia no soy yo veo que lo lanzan. La justicia no es Luis, que él dice está muy enredado, no sé si lo lanzó o no, o lo que dijo Alessandro y yo vi que se tropezó. O sea, ya, todos tenemos una mirada distinta de esto. Pero lo que creo que debiéramos tener... Esa mirada distinta, Julio César, siempre está condicionada, además, bueno, es bastante sintomático por las miradas valóricas, mayor valoración o menor valoración de la Sabemos que estamos polarizados, Javier. Estamos polarizados, estamos sobreideologizados, y la institución de Carabineros no debería estar ideologizada tampoco. Tenemos varios puntos para conversar, pero mi punto es el encubrimiento que viene después, las versiones oficiales que vienen después. Eso no tiene dos miradas. Eso tiene solamente una mirada, es decir, o sea, la versión oficial de Carabineros no puede no ajustarse a la verdad. Ese es el mínimo que se le puede exigir a una institución como la Carabineros. Son las 10:22. Estamos conversando acerca de lo ocurrido el viernes en la tarde-noche en justamente Pío Nono, en el puente Pío Nono, cuando este joven fue empujado por Carabineros. Y todo lo que ello ha puesto una vez más de relieve la necesidad de esta reestructuración de Carabineros. Julio, tú habías planteado una cosa que tenía que ver y que yo creo que coincido contigo, que es lo más preocupante. De alguna manera, esto que hemos visto, que es el encubrimiento de no solo este hecho, sino que de otros. Adelante, Julio, para que tú hagas la pregunta. Javier, le había dejado la pregunta a Javier, porque yo sé que todos podemos tener interpretación distinta para este video. Y así como el diputado Alessandri dice que se tropezó y se cayó, perdió el equilibrio, y yo digo que lo empujó el carabinero, pero nosotros dos no somos justicia, ¿no es cierto? Cada uno tiene una visión de lo que aquí ocurrió, y seguramente tiene una opinión, y seguramente tiene un argumento, y tiene elementos para debatir en la sociedad civil. La justicia tendrá que ver lo que acá ocurrió realmente y tendrá que investigar. Pero para que eso ocurra, se necesitan antecedentes que sean verdad. Se necesita concurrir con la verdad a la justicia. Y Carabineros, lamentablemente, no en esta ocasión, no más como dice Monserrat, pero en esta ocasión además ha entregado versiones que no se ajustan a la realidad. Entonces, Javier, ¿qué pasa ahí? Mira, digamos. Julio César, lo primero, yo comparto plenamente que en esto se tiene que ir con la verdad por delante, ¿eh? O sea, y justamente una de las lecciones más negativas que nos dejó el episodio de Catrillanca fue esta cámara que apareció, o sea, se dieron varias versiones durante varios días, y 2 semanas después aparece una imagen de una cámara que desmintió. Yo me imagino que todo el mundo se acuerda lo que ocurrió en el episodio de la muerte del comunero en Catrillanca. Y por eso yo comparto contigo, acá el primer mensaje de Carabineros el viernes en la noche fue para desmentir participación, porque y acá el video demuestra que intencional, no intencional, y creo que de nuevo este es un trabajo que le corresponde hacerlo a la justicia. Había existido una persecución, participación de Carabineros. Se tuvo que rectificar, y yo estaba conversando acá por interno con algunas personas que me mandaron información. Esto Carabineros lo rectificó ese mismo día a las 11:30 de la noche, y el sábado tempranito el general Monraz dio la versión final. Se identificó al carabinero, se pasaron las imágenes, ¿va? Yo creo que esto es súper importante decirlo, porque en estos cambios de protocolos que se han generado en los últimos meses con Carabineros, hay una brigada de derechos humanos
de la PDI en este caso, que interrogó al carabinero. Estaba lleno de imágenes. Pero solamente para darte un contexto, Julio César. Lo que pasa es que al otro día no vale, pues, Javier. Si ese es el problema que tenemos. Al otro día cuando está... Perdón, Javier. Al otro día, con todas las imágenes encima de la mesa, con acercamientos, con imágenes de canales alternativos, con televisión, con el testimonio de los enfermeros, con el testimonio de todo, al otro día que den un testimonio ya es casi una obligación. Entonces, al otro día no vale, a eso me refiero, Javier. Y solo una cosita, Javier. Es decir, es solamente tener la cautela suficiente que al tiro, que Carabineros dijera, vamos a investigar, vamos a ver lo que pasó, en vez de rápidamente salir a desmentir o a negar algo. Fíjate, Montserrat, que los protocolos de Carabineros han cambiado a tal nivel que hoy día cada carabinero que participaron en estos enfrentamientos en la calle, las manifestaciones, que claro, digamos, no han sido pacíficas, anda con una cámara que puede evidenciar lo que hizo, lo que no hizo, y además tenemos reporteros ciudadanos y con sus celulares filmando en todos lados. O sea, es muy difícil, particularmente en hechos que ocurren en lugares tan concurridos como el puente Pionono, se puede hacer ocultamiento de información. Por eso, acá, lo que yo sí te puedo decir, Julio César, porque tengo la confirmación de que hubo colaboración inmediata con la investigación. Cámaras corporales que antes no existían, que no se intervinieron, registro de las llamadas, hay un parte final de Carabineros. O sea, y por eso te quiero hacer la diferencia con lo que ocurrió, por ejemplo, porque acá tampoco hay que asimilar las situaciones, pero lo que ocurrió con el caso Catrillanca fue que, no sé, 2 semanas después nos enteramos de que había una cámara que tenía imágenes. Acá han sido 24 horas. O sea, y claro, quizás tú dices, esto tiene que ser inmediatamente. Diputado, diputado, comunicacionales tienen que ser, no defenderse. Acá es la evidencia en la que se pone de la justicia y el Ministerio Público para que ellos investiguen. Javier, es que el tema es otro, porque el tema aquí tiene que ver con la confianza. La confianza en la institución, la confianza entre todos. Mire, este caso yo creo que es muy... ¿Sabe lo que a mí me duele este caso? Que yo creo que son 2 cabros jóvenes y son el futuro de Chile, enfrentados de esta manera, a una situación, enfrentados a una situación como esta. Entonces, mi punto es aquí en la confianza, porque aquí la ciudadanía, ¿qué es lo que está pensando? La mayoría de los ciudadanos es que, ¿qué pasa si no hay cámara? ¿Qué pasa si no está grabando el portal, no sé, del Chanchito de Guerra, si no está grabando la radio Villa Francia? ¿Qué pasa si no está grabando, no sé, tele no sé cuánto? ¿Qué pasa si no están los otros filmando? Entonces, ¿van a llegar esas grabaciones de Carabineros o va a llegar primero la información de que el joven fue detenido, que se cayó, que fue detenido, que lo llevaron detenido a la clínica, todo lo que es mentira? Porque eso también oficia como parte entregada por Carabineros a la PDI. Entonces, no es que lo puso en un portal, no, se lo entregó a la PDI. Eso es lo que dice la fiscal Chong. Entonces, estamos frente a una situación donde la confianza es muy importante. Por eso, usted tiene razón, se entregaron las cosas después, pero la gente piensa, ¿y qué pasa si no hay más grabaciones? ¿Y qué pasa si esto va a ser un callejón oscuro, sin más testigos? Sí, particularmente, Julio César, gracias, o quizás con ocasión de los lamentables hechos que hemos vivido en los últimos años en Chile, han cambiado los protocolos. O sea, antes de los balines que se usaban antes, hoy día se usan otros balines, de las cámaras que no existían antes, ahora obligatoriamente Carabineros tiene que estar con cámaras que no pueden ser intervenidas. O sea, yo trataría, de verdad, Julio César, porque cuando uno recorre la ciudad y se encuentra con estos mensajes y esta como campaña media escondida de tratar de catalogar a Carabineros como una institución corrupta, violadora de derechos fundamentales, o sea, me parece que de verdad es muy malo para la democracia. Y nosotros tenemos que hacernos cargo también de Carabineros. Hasta hace unos años atrás era la institución mejor evaluada de Chile. Yo soy parlamentario de la región de O'Higgins, y te aseguro, diputado, es que ¿por qué no está hablando de una imagen de una institución corrupta? Si esto hay una corrupción, es que perdone, pero hay una el ataque permanente, porque acá se habla. Es que lamentablemente Carabineros era una institución muy bien evaluada. Para mí sigue siendo. Y esa evaluación empezó finalmente a transformarse en mala evaluación por culpa de Carabineros, y Carabineros tiene un tema de corrupción hoy día que es gravísimo. Si Carabineros se han robado durante años platas a montones.
Carabineros son Monse, 120 los... Pero diputados, son 120 los carabineros procesados. De corrupción no significa que toda la institución sea corrupta. Pero es que, porque algún carabinero se haya salido del protocolo de madre y haya generado hechos que fueron violaciones de los derechos fundamentales, no significa que todos los carabineros, que la cifra usted no puede, acá que tuve en distintas partes de la ciudad, dice que todos los carabineros son bastardos. O sea, eso me parece que de verdad... Pero usted no puede pretender un segundito, no puede pretender que la imagen de Carabineros quede incólume ante la sociedad chilena por el caso de 100 carabineros que se robaron plata a montones. Obviamente que eso deja en cuestión la institución entera. ¿Pero de cuántos miles? ¿De cuántos carabineros hay en Chile? Bueno, pero es que usted... Yo sé que todos no fueron, pero cuando hay 120 carabineros durante 10 años que se robaron la plata de todos los chilenos, terrible. Es un eufemismo decir, no queremos afectar toda la imagen de Carabineros. Obviamente que la imagen de Carabineros ante la ciudadanía con el desfalco se viene al piso. Y eso yo creo que... Y obviamente que sabemos que hay carabineros que están ahí por vocación, que quieren resguardar el orden público, etcétera. Pero también estamos viendo, y eso es lo más impresionante de los audios que expuso ayer la fiscal Chong, que parece ser que el encubrimiento es una práctica habitual. Si se hace con mucha liviandad, se llama a la fiscalía en 4 ocasiones distintas para dar la versión de Carabineros. Son 4 audios los que expone la fiscal Chong ahí, donde se cambian versiones como si nada pasara. Entonces, claro, obviamente que hay carabineros, que hay efectivos que uno sabe que están ahí por vocación, etcétera, pero que hay una crisis que no es solo de imagen, sino que hay una crisis de corrupción al interior de Carabineros. ¿Usted lo niega? Se lo pregunta Luis Pardo. ¿Usted niega que haya corrupción al interior de Carabineros? A ver, primero, los hechos que ocurrieron con el desfalco de Carabineros son absolutamente repudiables, han sido investigados, van a ser sancionados, condenados, y a raíz de eso aprobamos hace un par de días atrás en el Congreso una modernización que le mete el diente fuerte a la forma en que se gestionan los recursos financieros en Carabineros. Y esa es la forma de corregir esto, porque si no tendríamos que deshacer todas las instituciones. Si todos los organismos han tenido actos de corrupción y no por ello no se trata aquí del empate, no por ello el de Carabineros sea menos grave. Pero ya se está procediendo a corregir eso con un sistema administrativo y de gestión totalmente distinto que se aprobó ahora en el Congreso y que ojalá se hubiera aprobado antes si la oposición nos hubiese apoyado con más entusiasmo. Pero de ahí a pretender que todos los carabineros son corruptos y a hacerle el juego a esta campaña, que efectivamente yo también creo que hay una campaña de desprestigio muy articulada que finalmente nos va a dejar en tierra de nadie. ¿Qué es lo que pretenden? Si finalmente cuando uno va a cualquier junta de vecinos, cuando uno va a cualquier lugar en el territorio, lo primero que le piden es más carabineros. Entonces es cierto que hay un golpe fuerte a la imagen de Carabineros, pero también es cierto que es una institución que la necesitamos y que tenemos que cuidarla entre todos. Obvio que lo necesitamos. Mire, Luis, y tenemos que cuidarlo entre todos. Sí, yo creo que lo que pasa es que en lo que no estamos de acuerdo es que la imagen de Carabineros se vino al piso no por el periodismo ni por la ciudadanía, sino que se vino al piso por este actuar al menos de estos 120 personas o quizás más involucradas en un desfalco de 28.300 millones de pesos. Que el último cómputo. Y ahí se empieza a desmoronar la imagen de Carabineros, y después vienen los temas de derechos humanos que pasaron desde octubre hasta acá, siendo investigados. El tema yo creo es dejar sentado, porque a veces nos dejamos sentadas las cosas y yo creo que es momento de hacer explícitas muchas cosas. Primero, creemos fervientemente en este canal que no todos los carabineros son corruptos. Y creemos fervientemente que muchos carabineros, la gran mayoría, trabaja con una vocación sana y seria. ¿Por qué? Porque no es fácil ser carabinero hoy día en Chile. ¿Sabes cuánto gana un carabinero, Julio César? Sí, lo sabemos, lo hemos discutido acá. Y también sé que, con permiso de los papás, un carabinero a los 17 años puede entrar a la institución. Se entrena un año y a los 18 años anda con un arma en la calle. Siendo muchas veces menor que
algunos manifestantes y que gente a la que tiene que... O que delincuentes que tienen que perseguir. O delincuentes que tiene que perseguir. Pero el punto es que queremos dejarlo sentado porque tampoco estamos hablando de un tropel, ¿no es cierto?, de personas corruptas. Y lamentablemente el carabinero de a pie, el carabinero que hoy día está en el litoral, haciendo guardia, que no tiene ni siquiera un auto para poderse movilizar, que tiene que perseguir a los ladrones que andan en auto a pie, ¿no es cierto?, en el litoral aquí central de Santiago. Aquí estamos hablando de muchas partes donde no hay furgón policial, lo pasan mal. Y uno no puede desconocer su labor, porque cuando a uno lo asaltan pide un carabinero al tiro, y cuando hay un portonazo uno lo que más quiere es un carabinero. Y por supuesto que los carabineros se necesitan, y por supuesto que las policías son relevantes en un país sano. El problema que tenemos y el tema que tenemos acá es que una institución desprestigiada por estos altos mandos, descabezada, como hablábamos con Álvaro, precisamente por el presidente Piñera, por todos estos hechos y otros más, con una inteligencia prácticamente nula, porque también fue descabezada, y porque también, bueno, no vamos a entrar en los detalles de Huracán y de otros casos. Entonces estamos en un momento decisivo, Álvaro, decisivo, para meterle mano a Carabineros, para poder fortalecer también la confianza con Carabineros de parte de todos los chilenos. Y hoy día es muy relevante que también no se ideologice Carabineros en sí mismo. Se ideologice Carabineros en sí mismo, porque no pueden haber Carabineros de derecha, ¿no es cierto? No pueden haber instituciones de derecha, tienen que ser Carabineros para todos. Entonces, estamos en un punto donde es muy sana la conversación de nuestras autoridades para que se traspase a esta institución, Álvaro. Ahí estamos. Sí, mira, a ver, un par de comentarios. Lo primero es que cuando nosotros planteamos una reforma a Carabineros, lo hacemos porque consideramos que es una institución fundamental para el país. Y efectivamente, la gran mayoría de los carabineros son personas honradas, ganan muy poco, sacrifican sus vidas y cumplen una labor muy fundamental para Chile. Eso no está cuestionado. El punto es que cuando se producen estos hechos, que no son uno, no son aislados, sino que son muchos, en que las versiones oficiales no corresponden a la realidad, es algo especialmente grave, porque los carabineros actúan como ministros de fe. Hay una especie de presunción de veracidad de la versión de Carabineros. Y cuando efectivamente todos los otros medios de prueba indican que la versión es falsa, se genera un enorme daño a la institución. Y por eso es necesario una reestructuración profunda para efectos de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que esto no vuelva a ocurrir. Adicionalmente, a mí me llama la atención la oposición que el gobierno ha tenido para que se lleven adelante las investigaciones. No olvidemos que el gobierno pretendió impedir que la Contraloría General de la República continuara con su investigación para determinar responsabilidad administrativa del alto mando, con motivo de lo que fue el estallido de octubre. Una pésima señal, porque se habla por un lado que las instituciones funcionen y por otro lado se impide que una institución clave como es la Contraloría pueda llevar adelante su trabajo en el ámbito de sus competencias. Y lo último que quiero señalar, porque el diputado Macaya hacía referencia a los nuevos protocolos, hacía referencia a los balines, pero quiero recordar cuántas semanas tuvieron que pasar para que se acogiera nuestra petición respecto al tema de los balines. ¿Cuántos ojos tuvieron que perderse? ¿Cuántas personas tuvieron que salir mutiladas, resultar mutiladas, producto de la utilización de balines que tenían una composición distinta a la que señalaba la institución? Y no fue sino cuando la Universidad de Chile hizo el estudio de la composición de los balines que se tuvo que reconocer que efectivamente tenía una composición distinta y además había una mala utilización. Y se podrían haber evitado muchos hechos gravísimos que son los que tienen hoy día Chile cuestionado a nivel internacional por los organismos de derechos humanos. Los informes emitidos respecto de Chile son dramáticos a propósito de lo acontecido de octubre en adelante. Entonces, yo creo que aquí tenemos un desafío como país que debemos abordar para una institución que es fundamental para Chile y, por tanto, adoptar todas las medidas necesarias para su modernización, su reestructuración y para que cumpla con el alto estándar que corresponde a una democracia. Senador Elizalde, es que yo creo que aquí hay que tener altura de miras y también honestidad. ¿Cómo se reestructura profundamente una institución, golpeada por los escándalos financieros, una institución que cada vez tiene menos jóvenes que quieren ser carabineros? Es decir, la admisión de este año 2020-2021 bajó. Es decir, acá tuvimos un profesor de carabineros que nos decía que el año pasado en octubre habían 4 postulantes.
A ver, ¿cómo se reestructura una institución que tiene todos esos problemas, que necesita una reestructuración profunda, pero que tiene que estar en el ejercicio de la seguridad pública todos los días? Si ese es un problema que tenemos como país, más allá de que usted sea socialista, Luis Pardo, Renovación Nacional, estamos con una institución altamente demandada, que tiene que resguardar el orden público, pero que necesita una profunda reestructuración. Yo creo que ahí la clase política tiene un desafío que quizás no se sabe cómo enfrentarlo, porque es muy complejo. ¿Y puedo agregarle, Álvaro? ¿Le puedo dar ejemplos concretos? Álvaro, es que tenemos respecto a su pregunta, sí, perdón. Álvaro, tenemos que ir a una pausa. Deme un segundo. Y yo le quiero agregar a Ramón una pregunta concreta que a lo mejor es una locura. Pero ¿se puede hacer una policía especial para disturbios, para manifestaciones? Eso era precisamente lo que iba a plantear. No sé si es muy tonto, como decía ese comercial, es muy tonto lo que estoy diciendo, pero una policía, una estructura diferente para disturbios, claro, que no se apareje con la imagen de Carabineros permanentemente, porque claro, la gente ve el carabinero de un disturbio y después ve un carabinero que va a la casa y le dice qué le pasó y lo acoge, o es capaz en un amigo de hacer un parto, digamos. Entonces, ¿no será el momento de generar otra estructura ahí? ¿Cómo se hace para reestructurar Carabineros profundamente si también está manteniendo las funciones en la calle? Julio planteaba una idea. ¿Qué hacer? Separar estas policías como existen en otros países. Policía antidisturbios, policía dedicada al tránsito, a las cosas, al funcionamiento de la ciudad. Otra cosa es la Policía Especial de Persecución al Narcotráfico, que por cierto es distinta que una policía antidisturbios. Julio... Sí, yo le planteaba si era muy loco plantearse ya directamente una estructura de policía antidisturbios con un entrenamiento especial, con seguros especiales, con equipamiento especial, con tratamiento especial y también con protocolos claros, específicos, ¿no es cierto?, que den cuenta de un profesionalismo a toda prueba para estar en las manifestaciones como están las policías en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen cierto modo de actuar cuando hay disturbios, ¿no? Julio César. Sí. Mira, sobre ese punto me parece que la propuesta es más que razonable. De hecho, cuando yo el bloque anterior dije que quería dar un par de ejemplos, me referí precisamente a eso. Si uno analiza en la perspectiva del tiempo, Carabineros en general ha sido una institución que ha contado con una muy buena evaluación ciudadana. ¿Cuándo ha tenido caídas significativas en su evaluación? En los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué razón? En el primer gobierno porque se produjo todo lo que fue el alzamiento estudiantil, con muestras de represión, obviamente, que iban más allá de lo que establece la ley. Y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en que ha habido ya violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas por organismos internacionales. Entonces, aquí el punto es que lo que se ha cuestionado es precisamente el control de orden público en el marco de las manifestaciones. Y sobre todo el doble estándar. Vemos como cuando los del rechazo marchan, les ponen caravana, cuando los camioneros paran, poco más que les ponen alfombra roja. Eso por lo demás corresponde a una decisión política del gobierno y la responsabilidad es del gobierno, ese doble estándar. Y vemos un tratamiento distinto respecto a otro tipo de manifestaciones. En el caso de las manifestaciones, efectivamente, cuando salen millones de personas a las calles, ocurre que algunos, efectivamente, cometen actos de vandalismo que obviamente no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia. El punto es que el tratamiento que se ha dado por parte de Carabineros no ha sido debidamente profesional y ha generado obviamente los hechos que han sido denunciados tan graves. Fabiola Campillay perdió la vista por una lacrimógena y ella iba a trabajar, es decir, no hay ninguna justificación a lo que aconteció en ese caso y así podríamos citar muchos otros. En ese contexto, obviamente, que se requiere la profesionalización de las fuerzas especiales, una formación muy estricta, un estándar muy exigente, como ocurre con las policías en otras partes del mundo y particularmente con las policías en Europa. Y yo creo que nosotros estamos años luz de eso. Si es que esa reestructuración no se lleva adelante, no se va a poder avanzar efectivamente en recuperar la legitimidad que requiere una institución tan importante como Carabineros. Y lo segundo, se requieren mecanismos de control interno y externo al quehacer policial. Porque efectivamente, si fuera un caso aislado en que la versión de Carabineros no corresponde a la realidad, uno podría decir, bueno, aquí efectivamente hay un tema que tiene que ver con un hecho específico, el funcionario que estuvo involucrado, nada más que eso. Pero lamentablemente son muchos los casos que ha habido en que la versión oficial de Carabineros no corresponde a la realidad. Y como lo señaló anteriormente, eso es especialmente grave porque se trata de ministros de fe. Y por tanto, se requieren mecanismos de control
no solo internos, también externos, que estén fiscalizando obviamente la labor policial. Senador, solo decirle una cosa, que la mala imagen de Carabineros, no solamente en los dos gobiernos de Piñera, como dice usted, sino que lo que le hemos planteado antes aquí, el tema del desfalco de los 28.000 millones de pesos, estoy de acuerdo eso fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces yo creo que por eso aquí es súper importante no sacar dividendos políticos y criticar al adversario, sino que asumir que es un tema como que nos importa a todos los chilenos y que también sabemos lo fundamental que es Carabineros hoy día en la lucha contra la delincuencia, entre la lucha contra el narcotráfico, hay muchos distintos Carabineros. Javier Macaya, a ver, acá hay un tema que hemos planteado. Monse, una precisión, Monse, una precisión. ¿Ya? Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted con el tema, sobre todo cómo se utilizaron los recursos de gasto reservado. Ahora, para contextualizar, porque aquí se señala que fue algo que aconteció en el gobierno de la presidenta Bachelet. Efectivamente, el escándalo explotó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero lamentablemente era algo que venía desde mucho tiempo atrás. Senador, tanto es así, pero la incluso crítica algunas conductas que señalaban que podrían incluso estar... Senador, pero la crítica es otra, porque sí, es lo que hablamos delante. Forma parte de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Por qué Michelle Bachelet nunca sacó al director de la época de Carabineros? Digamos, porque era una cosa que ya no se creía todo lo que pasaba, digamos. Entonces, ya están los libros de historia, digamos, los grandes enigmas de la humanidad, digamos. Pero bueno, ella sabrá cuáles razones y su entorno directo habrá tenido. Javier, sabemos que ya todos están partiendo, digamos, entonces no queremos cargarle la mata a uno u otro, porque ese no es el ánimo. La verdad que el ánimo hoy día es de reencontrarse, porque el país no resiste que todos los viernes tengamos un caso como este en una protesta. O sea, la verdad que necesitamos salir adelante con buenas medidas, trabajando en equipo. Claro, lo que pasa que lo que le hemos planteado, y senador diputado, sería importante, esto que señalamos del encubrimiento. Porque parece ser, cuando uno escucha esas llamadas telefónicas, yo lo planteaba en el bloque anterior, una suerte de práctica habitual, de que el primer impulso que tiene Carabineros, o una especie de cultura interna, es tratar de tapar el hecho, de dar versiones rápidamente a Fiscalía, 4 al hilo seguidas, llamadas telefónicas que se fueron sucediendo por parte de Carabineros. Entonces, la verdad uno dice, acá no hay una política de transparencia al interior de Carabineros que nos hable de una reforma profunda donde ellos, después de lo que ha pasado de octubre hasta la fecha, hay una denuncia en la situación, investiguemos primero antes de salir a negar la participación de Carabineros. Oye, yo quiero aprovechar lo que dice Julio César, porque acá uno se puede dedicar a puro empatar y decirle a Elizalde que al gobierno de Piñera le tocó la herencia de Carabineros, de la operación Huracán, el fraude, y que ellos no la pudieron ver, que les explotó en sus propias narices, y quedarse permanentemente en el fondo si es culpa de Piñera o fue culpa de Bachelet. Yo de verdad quiero rescatar 3 o 4 cosas, un par las dijo Julio César recién en el bloque anterior. Estamos de acuerdo, y a mí me gusta escuchárselo, de que no todos los carabineros, y la gran mayoría son personas que tienen una vocación verdadera de servicio público, que la gran mayoría de los carabineros no son corruptos. Estamos de acuerdo también, y lo dijo Elizalde, de que es importante hacer una reforma a Carabineros. De hecho, el jueves pasado se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados en segundo trámite, con hartos cambios de lo que venía del Senado, así que se fue a tercer trámite al Senado. Parte de la discusión, yo espero, esta semana también en el Senado del proyecto que modifica Carabineros, donde ideas como las que tú planteas, Julio César, han sido conversadas, reflexionadas. Yo creo que va a ser parte, no solamente la formación en materia, hay que hacer una diferencia con un policía que está en una oficina, con uno que dirige el tránsito y con uno que es fuerza especial, que tiene que estar muchas veces en enfrentamientos armados. Lo que ocurre, por ejemplo, hoy día en la Araucanía, y de nuevo creo que es importante recordar que el asesinato de esta persona ayer con material militar. Creo que tenemos hoy día una situación país, particularmente en el mes que estamos, que es un mes donde se juegan hitos políticos muy relevantes. Tenemos elecciones cada 2 meses de aquí al próximo año, ¿eh? O sea, y esto a lo mejor viene el plebiscito, no se ha reflexionado que después vienen elecciones primarias en noviembre, hay inscripción de candidaturas municipales, eventuales constituyentes municipales. O sea, tenemos
el año probablemente más político de la historia de Chile, casi. Y se juegan temas muy importantes. Yo de verdad creo que tenemos que ser capaces de mirar las cosas en las que sí estamos de acuerdo, porque si empezamos a echarle la culpa de que Piñera hizo mal esto y yo voy a responderle que Bachelet hizo mal otra cosa, es un juego de suma cero. En eso la mayoría de los chilenos que no está polarizado y que no ve las cosas al tiro desde una vereda lo entiende. El tema es cómo, desde dónde se trabaja para que no sea un reflejo condicionado, mentir o salir del paso. Porque el reflejo condicionado de una institución como Carabineros, que son ministros de fe, es decir la verdad. Entonces, ese trabajo, ¿cómo se hace? Porque esas son las morales de las instituciones, digamos. Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad siempre por delante. Pero miremos el vaso lleno. O sea, es muy diferente lo que ocurre hoy día, donde cada carabinero que está en la calle tiene una cámara. O sea, tiene la posibilidad de contrastar inmediatamente. Aunque él diga una cuestión diferente, tú vas a poder contrastar si el carabinero hubo intención, culpa, dolo o es absolutamente inocente. O sea, creo que es importante y por eso hoy día los protocolos son mejores que los que existían antes y no es porque oye, sea todo gracias a Piñera que cambió los protocolos, no, esto es porque han habido situaciones que han obligado a cambiar la lógica del funcionamiento de Carabineros y tenemos que seguir reflexionando muy profundamente respecto a aquello en la reforma que tenemos que hacer en Carabineros. Yo espero que los senadores en eso estén a la altura y dejen de mirar si esto es culpa de Piñera, de la derecha y seamos capaces de sacar adelante una institución que es demasiado importante para el cuidado de la democracia y la defensa de la institucionalidad, Julio César. ¿Usted cree que esto no pasa por sacar a Rosa, como para dejarlo estipulado aquí en el programa? Esa es la solución más fácil y más simple, porque el mismo senador Elizalde lo decía. O sea, hoy día la plana mayor de Carabineros son personas muy jóvenes. Rosa, Carabineros tiene como esta, y las Fuerzas Armadas tienen esta lógica de que cuando avanza uno más joven se terminan jubilando todos los con más experiencia. Y efectivamente, y lo decía el senador Elizalde, la plana mayor de Carabineros hoy día es una plana bastante joven. Yo no creo que la salida del general director termine solucionando los problemas. O sea, si me ponen un plan arriba de la mesa que me digan, oye, con esto vamos a lograr aquello, estaría dispuesto a conversarlo. Sin esto, oye, yo creo que uno no tiene que cerrarse a ninguna solución con mira a reconciliarse, con mira a poner a Carabineros por delante como una institución que tiene que recobrar el prestigio ciudadano, pero no creo que sea la solución y tampoco hay algunos que piensan que todo esto se soluciona con acusaciones constitucionales en el Congreso, con presentación de querellas, y al final del día creo que tenemos una necesidad importante de dejar de polarizar el debate en estas materias para ojalá que Carabineros sea una institución que podamos volver a confiar y que sea el orgullo de nuestro país. Diputado, gracias, sabemos que se tiene que desconectar. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Monse. Luis Pardo estaba levantando la mano hace rato, así que adelante, por favor. Sí, Monse, yo creo que es muy importante sacar esto del juego de las ventajas políticas. Carabineros es una institución fundamental, la necesitamos, lo dije recién. Lo primero que le piden a uno en los sectores más vulnerables, sobre todo, es más presencia policial. Hoy día una gran cantidad de carabineros está dedicado a control del orden público y a control de la pandemia. Por lo tanto, más allá de quién tenga la culpa de una u otra cosa, yo creo que es un muy mal ejercicio estarnos pasando cuentas políticas y peor aún sacando ventajas políticas. Yo creo que efectivamente hay que mejorar sustancialmente lo que es la capacidad de la parte operativa en el control del orden público. Si va a ser una estructura distinta de la actual, eso es algo totalmente discutible, que se puede analizar y resolverlo mejor, pero lo importante es que seamos también balanceados, rigurosos en el análisis. Acá hay un nivel de violencia que se escapa a todo lo que veníamos conociendo en nuestra historia republicana reciente. Hay una masividad, además, en el uso de la violencia que también es preocupante. Y eso con Carabineros, que efectivamente ha pasado por un mal momento, pero que, tal como lo hemos señalado, se viene recuperando. Ya tenemos una modernización radical de la forma de gestión económica y financiera de Carabineros. Habrá que seguir avanzando en los protocolos y en todas las otras materias, pero lo que no podemos hacer es sumarnos a esta campaña de simplemente desprestigiar Carabineros, porque si nos quedamos sin Carabineros, nos quedamos sin orden público, y eso es así de simple. Sí, obviamente lo que decíamos, diputado, es que todos, al menos yo por lo menos, creo que necesitamos Carabineros y que no hemos inventado otra fórmula que Carabineros para resguardar el orden público. Y que yo creo que nadie cuestiona la función y que
el monopolio de la fuerza lo tienen los carabineros y las Fuerzas Armadas, según nuestra orden institucional. Yo creo que no es ese el tema, pero usted justo está señalando que Carabineros ya emprendió esta reforma, esta reestructuración. Y resulta que esto ocurrió el viernes. Y ocurre en un contexto muy complicado, y de eso le quería preguntar. Ocurre en octubre. ¿En qué medida lo que pasó también el día viernes pone al país en un ambiente y una situación súper compleja? ¿Cómo ve usted octubre en este sentido? Montserrat, yo creo que es muy pertinente el análisis que estás haciendo, porque efectivamente, así como hay conductas que deben ser corregidas y sancionadas en Carabineros, y aprovecho de decirlo, cualquier acción de encubrimiento de un parte policial o de distorsión de un parte policial me parece absolutamente repudiable también, pero de la misma forma en que se está trabajando activamente para corregir y mejorar los protocolos y mejorar los procedimientos, tenemos por otro lado un sector político que está azuzando el uso de la violencia. Cuando vemos que en este mismo episodio hay una condena, que yo la comparto, si es que hubo una acción dolosa por parte de un funcionario policial, pero no hay ninguna condena del uso de la violencia en una manifestación. Si los carabineros no van a disolver las manifestaciones porque sean pacíficas, se producen los enfrentamientos cuando hay una alteración violenta del orden público. Y esa violencia que vemos por parte de sectores radicalizados, que además tienen apoyo en parlamentarios que los justifican de alguna manera, es parte fundamental del problema. Y mientras no tengamos claridad para condenar esa violencia y para decirle a esa gente que está equivocada en la forma de perseguir sus fines, vamos a seguir en lo mismo. Y por lo tanto yo creo que acá, junto con trabajar en perfeccionar y mejorar la función policial, también tenemos que ser muy claros y muy contundentes en condenar la violencia y en respaldar, en este caso a Carabineros, cuando en el uso legítimo de la fuerza controle el orden público por acciones violentas, como de hecho las que dieron lugar al episodio que estamos analizando. Le agradecemos, Luis. Le agradecemos, Álvaro, para cerrar. Sí, es que es muy simple, porque sería bueno que Luis precisara a quién se refiere. Porque nosotros no hemos tenido nunca doble estándar, hemos condenado la violencia, venga donde venga, en eso somos categóricos. Yo más bien creo que él lo que hace con su palabra es justificar un comportamiento que no ha sido profesional de parte de la institución y que tiene como consecuencia que Chile hoy día está cuestionado en los organismos internacionales de derechos humanos con motivo de lo que aconteció a contar de octubre. Entonces, el punto es muy simple. Yo creo que Carabineros es una institución muy importante para la República, por lo mismo tenemos que modernizarla para que este tipo de hechos gravísimos no se vuelvan a cometer, porque le hacen un daño a la institución, le hacen un daño al país, no contribuyen a lo que necesita nuestra democracia. Y para eso se requiere voluntad resuelta de avanzar en la reestructuración que hemos planteado con propuestas bien específicas y concretas. Claro, me refería, Álvaro, a aquellos políticos que se refieren a manifestaciones violentas como manifestaciones sociales, y que cuando tenemos que discutir instrumentos legales como por ejemplo la ley antiencapuchado, la ley antibarricada para combatir la violencia, el Partido Socialista